Buenas tardes para todos, estamos acá desde Pereira, Colombia, hablando sobre la lombricultura. De nuevo habla Diego Cataño. Mucho gusto tener a todos ustedes acá y esperar un momentico, tenemos problemas de comunicación, ya logramos cuadrar la señal. Nuestro tema hoy en día va a ser sobre el manejo y alimentación de las lombrices, o sea, manejo de sustrato para alimentar a las lombrices, que es muy importante. Nosotros tenemos dos tipos de sustratos muy importantes que ustedes van a manejarlo. Lo que es la parte de la lombricultura con heces fecales y la parte de la lombricultura con desechos vegetales, ¿sí? La parte de los desechos vegetales es muy buena, ¿por qué? Porque todo el sustrato terminado va a terminar usándolo en cualquier tipo de cultivos, mientras cuando usted maneja heces fecales, ese sustrato es muy bueno también, pero es solamente para cultivos que sean no comestibles, ejemplo, jardinería, lo que es, digamos, siembra de árboles, etcétera, así que no sea comestibles. Nosotros ya con la ayuda del ingeniero Andrés Pineda vamos a trabajar sobre, les voy a explicar sobre cómo se maneja cada sustrato y por qué y cuándo es ideal aplicarlo al lombricultivo, ¿sí? Entonces luego con Andrés Pineda él va a explicarle a ustedes todo este tipo de manejo. No lo coge porque lo apaga. Buenas tardes a todos, mucho gusto, pues mi nombre es Andrés Felipe Pineda, hago parte del grupo de la empresa Lombricol y como le hablaba Diego Cataño, lo ideal de hoy es poder hacer una charla compartida con ustedes, que también nos hagan bastantes preguntas sobre el tema del manejo del sustrato o de alimento. Bueno, les pedimos un poquito de excusas puesto que estamos en campo, estamos en uno de los lombricultivos de la empresa y la señal es un poco dispersa y nos está afectando un poco la comunicación. Pero entonces volviendo a retomar el tema, el objetivo de la charla de hoy es pues hablar sobre el tema de los sustratos, que es como se denomina en la lombricultura el alimento, así se le llama sustrato. De pronto en otros países tendrán otra forma de llamar al alimento de la lombriz, pero pues aquí en Colombia y creería yo que en algunas partes del mundo es denominado como sustrato. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros mostrarles a ustedes sobre el sustrato de la lombriz? Resulta de que afortunadamente hemos tenido la oportunidad de visitar varios lombricultivos de la zona, varios lombricultivos del país y también hemos visto por medio de la página que nos escriben personas, hemos visto algunos lombricultivos que ustedes manejan y en la mayoría de lombricultivos que hemos visto, de las personas que nos hacen preguntas sobre el por qué se nos están yendo las lombrices, el por qué la lombriz está por fuera de la cama y no está dentro del lombricultivo. Y eso uno a simple vista ve que el alimento todavía no está en fase o en proceso de descomposición. Entonces, una vez nosotros tengamos ya adecuado el tema de la lombricultura, ¿sí? Que queramos hacer este tipo de implementación agropecuaria, este tipo de actividades con el objetivo pues, de hacer ese impacto en el ecosistema y en el mundo, debemos de tener muy en cuenta ese sustrato o ese alimento. Entonces, si nosotros compramos o ya tenemos adecuado el sistema del lombricultivo, antes de tener todo ese tipo de sistemas, ya nosotros teníamos que haber preparado el alimento. Y a eso es lo que vamos. Cuando nosotros vemos las imágenes que nos envía la gente sobre ese tipo de comentarios que le hablaba ahorita, vemos que el alimento prácticamente se encuentra en fase inicial, o sea, no ha entrado en el proceso de descomposición. En ese proceso que no ha entrado en descomposición, vamos a tener unas alteraciones en ese sustrato. Vamos a tener una alteración en temperatura, que lo posible vamos a buscar tener una temperatura entre 45 y 40 grados aproximadamente. Y esa temperatura tan elevada afecta a lo que es la lombriz, afecta el ecosistema de la lombriz. En una charla anterior hablamos sobre la fisiología y sobre la morfología de la lombriz y dentro del comportamiento que tiene la lombriz nos exige tener o mantener una temperatura dentro de la cama del lombricultivo de entre unos 14 a 25 grados centígrados. Cuando nosotros tenemos ese sustrato todavía en fase inicial de descomposición, ese sustrato coge una temperatura de los 45 grados. Entonces,
¿Qué sucede? Si nosotros se lo damos allá, ahí van a tener el problema o el inconveniente de lo que nos están preguntando a nosotros, que es el que las lombrices empiecen a salir de las camas, empiecen a salir de los lechos, como también se llaman otros lugares. Entonces ahí estamos teniendo un problema. Entonces por eso escogimos nosotros esta temática, o más que todo temática, una charla didáctica con ustedes, nuestros seguidores o aquellos lombricultores que están iniciando o han tenido problemas en el manejo del lombricultivo. Entonces esta charla consiste en eso. Nosotros vamos a mostrarles más que todo el alimento o sustrato que tenemos para presentarles aquí en el video o en el en vivo, es sobre desechos vegetales y sobre desechos de frutas. ¿Por qué no tenemos expuestos los desechos o residuos orgánicos de origen animal? Resulta de que hoy en día en la ganadería y en todo lo que es el tema de porcinos, equinos, ovinos, aves, estos animales están teniendo unas aplicaciones de muchos purgantes, muchos elementos que posiblemente en las heces se nos van esas trazas, y al llegarnos esas trazas a nuestras lombrices, en algunas ocasiones podemos afectar o en parte de abortos, que no se nos va a reproducir o no se nos va a multiplicar la lombriz, o vamos a tener problemas de que nuestro lombricultivo va a tener enfermedades. Una de las enfermedades más comunes en el estiércol se llama salmonela, ¿sí? Entonces eso, si nosotros no tenemos en cuenta ese tipo de sustrato o alimento, esa salmonela no se va a ver a simple vista, y nosotros lo que vamos a hacer es dar un producto o dar un resultado final, que es el humus, con algunas enfermedades. También, ¿qué sucede? En la ganadería los bovinos comen todo tipo de desecho vegetal. Dentro de eso incluyen semillas. Entonces, nuestro sustrato, o cuando ya tenemos el resultado de la bovinaza, ¿sí?, como suplemento para dársela a las lombrices, resulta de que todavía van partículas de semillas. Y lo ideal es que la lombriz, como va a arrojar un suelo muy ideal, con unas características físico-químicas y microbiológicas de excelente calidad, entonces en lo posible esas semillas que el ganado se comió anteriormente nos van a germinar en este lado. Entonces, si ofrecemos un producto de humus con semillas para un cultivo, para el agricultor va a ser un problema, porque le vamos a generar son costos adicionales. Esos costos de compra de herbicidas para poder controlar las malezas que llevamos con ese humus que decíamos que era de muy buena calidad. Entonces, por eso son una de las causas o una de las consecuencias de las que no se recomiendan suministrar sustratos a base de estiércol de origen animal. También hay una ley que está saliendo que no sé si todavía ya se empezó a ejecutar, pero salió la ley que está exigiendo que todo lo que es estiércol tiene que ser retirado del manejo de lombricultivos, o tiene que ser retirado en el manejo de los cultivos del pan coger o alimentos para nuestras casas. Entonces, si queremos hacer una lombricultura con ese tipo de heces, ahorita nuestro compañero Diego nos hablaba de que las heces bovinas o las heces animales solamente es utilizada para jardinería o para cultivos forestales, ¿sí?, o monocultivos. Entonces, pues en este caso nosotros queremos que ustedes conozcan el sustrato ideal que se debe manejar, que ya separemos a un lado lo que son las heces bovinas, lo que son las heces de los animales, y dejemos presente lo que son los desechos de origen vegetal y desechos de fruta. Aunque a veces también las frutas tienen un inconveniente. ¿Y cuál es? Aquí en el sustrato que nosotros tenemos, precisamente ahorita les vamos a mostrar un poco más en detalle, tengo un sustrato de frutas. ¿Qué sucede con ese sustrato de frutas? En el momento ya se está llenando de moscas, está empezando a dejar larvas, ¿sí? Esas larvas después se nos van a multiplicar en los cultivos. Algunas frutas, como en este caso tenemos acá guayabas, esas guayabas son frutas que tienen su semilla dentro de la misma fruta. Entonces, posiblemente al nosotros suministrar esa fruta como alimento a las lombrices, nos van a nacer arbolitos de guayaba dentro de nuestro lombricultivo, o posiblemente no nos nazcan en el momento, pero cuando ya los llevemos a un consumidor final, nos pueden estar germinando esas semillas. Entonces, por eso a veces las frutas es importante o es ideal de que si las vamos a trabajar como alimento para las lombrices, le podamos extraer esas semillas. Estas frutas son muy buenas en los sustratos, ya que nos aportan en el humus o en el lombricultivo pues elementos menores.
que pues todo eso nos ayuda en los cultivos frutales y todo el tema. Entonces también tenemos dentro de nuestros desechos vegetales hojas, hojas en todas sus fases, en la fase de verde cuando recién cae del árbol, que no es lo ideal que se debe suministrar en el lombricultivo. Tenemos las hojas ya en una fase de grado de descomposición, donde ya puede empezar a ser aptas para las lombrices. Y tenemos la última fase, que ya es cuando encontramos las hojas en un color negro. En muchas ocasiones con las personas que yo he tenido la oportunidad de hablar, siempre les digo eso, de que se guarden en su cabeza de que el alimento o el sustrato que se le va a suministrar a las lombrices debe de tener un color café oscuro, un café tirando que a negro. Si encontramos todos los desechos en esa forma, ese es el alimento ideal para las lombrices. Si vamos al borde de un árbol y vemos y escarbamos un poco de esas hojarascas que nos han caído ahí, las hojas de encima posiblemente están todavía en fase de color café. Esa fase todavía la lombriz no entra a consumir ese alimento. Y si escarbamos un poco más, ya empezamos a ver unos hongos, ¿sí? Unos hongos que son benéficos para las lombrices, que entra a ser como decir una especie de soldados o una especie de acompañantes a las lombrices a que empiecen a descomponer esas hojas y la transformen en tierra. Entonces, si vemos esas hojas que estamos viendo ya en el fondo, ya son de un color negro, ya son de un color café muy oscuro, y posiblemente vamos a encontrar lombrices de tierra ahí que ya van a estar trabajando, transformando ese desecho, convirtiéndolo en materia orgánica, que es todo nuestro objetivo. También tenemos dentro de los desechos vegetales que estamos trabajando acá, tenemos el plátano. El plátano en algunas ocasiones la gente lo suministra también en fase amarilla o en fase verde. En esa fase todavía no está siendo apta para las lombrices. En esa fase todavía le falta un poquito más para que se descomponga, para que baje un poco la temperatura y pueda ser apta. Entonces, ¿cuál es el momento apto para poder seleccionar el plátano? Cuando ya lo tenemos en fase café. Si ves que en repetidas ocasiones les menciono de que ya el sustrato siempre debe ir de color café. Entonces es importante de que siempre se guarden esa frase o esa palabra, de que lo que ustedes vayan a suministrar no puede ser, yo lo llamo crudo. Una vez una persona me dice crudo, entonces lo tengo que cocinar, meter en olla. No, de eso no se trata. El crudo es ver todavía el desecho recién arrojado, ya sea por la planta o sea por la fruta que dejamos aquí. Entonces pues si acercamos un poquito la cámara que nosotros tenemos, vamos a mostrar un poco los desechos. Arranquemos por el tema de las frutas. Entonces, los desechos de frutas, aquí encontramos estas dos fases, ¿sí? Encontramos la fase encontramos la fase de fruta cuando está todavía cruda. Cuando está todavía cruda, ¿sí? Si podemos observar, aquí es lo que yo les mencionaba ahorita. Ya se empieza a despertar lo que es la fase de moscas. Las moscas vienen, depositan sus huevos, ¿sí? Depositan los huevos en este sustrato y posiblemente pues cuando ya entre a una fase un poco de descomposición, esos huevos se nos van a convertir en unas larvitas y esas larvitas no afectan tanto el lombricultivo, pero sí estresan la lombriz. Entonces lo ideal es que este tipo de desechos, así como lo encontramos en esta fase, no debe de ser suministrado. Acá tenemos guayaba, tenemos zapote y tenemos otras frutas que ya están entrando un poco más en descomposición. Este es un zapote que ya está cogiendo un poquito el color pardo, un poquito el color oscuro, que lo podemos ver como si fuera apto para el alimento. Y aquí en este otro costado, en el costado izquierdo, ya encontramos unas cerezas de uva, ¿sí? Encontramos estas cerezas que si bien conocemos la fruta, ella viene de un color verde o un color morado, o a veces rojiza. Entonces, si vemos aquí, ya las encontramos todas en el color café. Aquí también ligado a eso tenemos guanábana, ¿sí? Es una fruta que en su fase recién arrojada por el árbol es de color verde. Y aquí ya vemos que tiene un color café oscuro, un color pardo que ya es apto para la lombriz. Es importante también de que esta guanábana, ¿sí?
cuando la vayamos a suministrar al alimento, como es una cáscara un poco gruesa, pues es importante que esté húmeda para poder que la lombriz se pueda desplazar dentro de ese sustrato y lo pueda chupar bien. Hagamos un paréntesis aquí. ¿Por qué me refiero a que lo pueda chupar bien? En las capacitaciones anteriores que hablamos, decíamos que la lombriz no posee ni dientes, no posee nariz, no posee manos ni pies. Entonces ella se debe de movilizar en una especie o en un ambiente húmedo para poder que por medio de sus anillos anélidos ellas se puedan desplazar de una muy buena forma. Y como no tiene dientes, entonces el alimento no lo puede masticar. Entonces por eso nosotros lo tenemos que dar húmedo para poder que ella se pueda succionar toda esa sustancia del desecho vegetal hasta que llega a un punto en que lo desintegra completamente. Aquí en este otro costado encontramos los desechos de hojas de mango. Cuando vemos las hojas de mango, pues en el árbol las vemos de un color verde, ¿cierto? Ellas caen, empiezan a una fase de descomposición, que es lo que nosotros tenemos que hacer antes de eso. Entonces, en esta fase de descomposición, si hacemos una pila o una montaña o una especie de pirámide, esto en la mitad va a entrar a coger unas altas temperaturas, ¿sí? Entonces, en esa fase nosotros le vamos a dar la oportunidad a que lleguen otros organismos vivos que son denominados microorganismos, que son organismos vistos de forma microscópica. Esos organismos vivos, ellos nos hacen, como decir, los previos para el alimento, nos lo empiezan a preparar. Esas altas temperaturas nos van a ayudar también a que los microorganismos patógenos, que vienen siendo los malos, se quemen o se desintegren en esas altas temperaturas, que nos vienen a quedar los microorganismos benéficos, que es lo que nosotros buscamos, que son los formadores de suelo. Entonces, una vez ya entra esta fase de descomposición, las hojas empiezan a poner este color un poco más oscuro, que es como lo vemos acá, ¿sí? Entonces, cuando estaba recolectando este residuo, ya encontraba lombrices en estas hojarascas, ¿sí? Vemos que la hoja automáticamente empieza a tornar de un color oscuro y empieza a ponerse un poco húmeda, ¿sí? Si nosotros no le damos la humedad a las hojas, las lombrices no nos van a llegar a ese sustrato. Entonces vemos que ya el momento previo a la descomposición, el momento listo para la descomposición, las lombrices van a poder desplazarse muy bien aquí y van a transformar muy rápido el desecho. ¿Cómo empezamos a ver que se transforma el desecho? Se empiezan a succionar la hoja y nos va quedando las verticas o las raícitas de las hojas. Ya llega al punto en que pues ya se desintegra completamente y todo eso es transformado en humus. También aquí podemos encontrar los desechos del plátano. En los desechos del plátano vemos las dos fases. Siempre es importante mostrarles a ustedes la fase como sale de la planta recién arrojada y como es la fase apta para poder suministrársela a las lombrices. Entonces vemos que aquí está un vástago completamente duro. Afortunadamente pues es un vástago que conserva mucho la humedad, entonces pues es viable para el tema de las lombrices. A veces cuando uno suministra un pedazo de vástago bastante grande, usted lo deja por ahí unos 4 días y va y lo alza y usted va a encontrar una cantidad de lombrices pegadas a ese sustrato. Entonces pues también se debe a que el plátano nos está arrojando o nos está aportando ese porcentaje de humedad. En las hojas del plátano lo mismo, el mismo tema. He visto lombricultivos donde suministran las hojas de esta forma, de forma verde, una hoja todavía que tiene las partículas muy gruesas, una capa celular muy amplia que la lombriz no la puede todavía desintegrar bien. Y aquí vemos ya una hoja, las hojas aptas para ser transformado en el lombricultivo. Ya estas hojas pues a lo que entran en contacto con el resto de desechos vegetales pues se humedecen y vea que ya la desintegración es mucho más rápido, ¿sí? La hoja se deja consumir mucho mejor por la lombriz. Entonces esta es la fase como podemos nosotros suministrar las hojas de plátano si las queremos dar. Y el vástago de plátano, como veíamos acá, es un vástago todavía crudo, ¿sí? Que conserva humedad, sí, pero no está apto para las lombrices. Y aquí encontramos el mismo vástago de plátano, ya un poco más desintegrado, un poco más fácil de manipular, que conserva humedad todavía, ¿sí? Y que
el punto óptimo para poder ser suministrado a las lombrices. Aquí vemos pues el vástago aquí de un poco más grueso, ¿sí? Pero está apto. Entonces vemos las dos fases, como no se debe suministrar a las lombrices y como sí se debe suministrar a las lombrices. Esto es un desecho vegetal muy rico en potasio, es muy apto para las lombrices. Nuestro sustrato o humus sale de muy buena calidad, de un color oscuro muy bonito. Entonces, cuando suministramos plátano o banano o ese tipo de plantas transitorias, perennes o semiperennes, las debemos de suministrar de esta forma. Y aquí vemos el pasto, que también el pasto es un desecho de que en muchas ocasiones es utilizado, porque he visitado algunas fincas y me dicen: tengo unas lombricitas y quiero aprovechar el jardín cuando yo lo podo. ¿Qué hago con esa basura? Yo no la quiero botar, quiero darle un aprovechamiento. Esta es la forma también como usted la puede aprovechar. Aquí encontramos el pasto o los desechos de hojas todavía en fase verde, ¿sí? Ahí pues al momento en que recogimos encontramos todavía ya hojas un poquito maduras, pero lo ideal es que veamos que el pasto está verde. En esta fase todavía no está apta, ¿sí? Y aquí en el costado izquierdo vemos ya un pasto un poco más desintegrado, un poco más madurado su descomposición, pero entonces todavía requiere un poquitico más de maduración y que él esté bastante húmedo para poder que sea suministrado en la lombricultura. De todos estos desechos que estamos hablando, en algunas ocasiones nos sucede de que tenemos problemas en el pH del sustrato, ya que mezclamos algunas sustancias que pues, nos irrigan, unos lixiviados que nos alteran un poquito ese pH, y para eso nosotros utilizamos o podemos utilizar lo que son desechos de cartón, desechos de papel periódico con hojas que no tengan mucha tinta de color, sino tinta negra, que eso no nos va a afectar tanto a las lombrices. Y como es un material que absorbe muy rápido la humedad, entonces si podemos dársela a las lombrices o mezclarla dentro del sustrato como si estuviéramos haciendo una ensalada, si le mezclamos en el sustrato húmedo, no se nos va a secar tan rápido y nos va a liberar pues como tal la sustancia o lo que nos irriga el cartón o el papel periódico, de neutralizar el pH. Entonces en algunas ocasiones también la gente nos ha dicho eso: ¿cómo sabemos nosotros de que el pH realmente está apto para que ese sustrato sea suministrado a las lombrices? Existen herramientas o aparaticos que son medidores de pH, y pues estos aparaticos en algunas ocasiones son costosas. Entonces pues lo que uno busca es darles facilidad a ustedes, los lombricultores que están hasta ahora iniciando, o los lombricultores que han tenido ese tipo de problemas y no han podido solucionarla, de que empiecen a mezclar en sus sustratos este tipo de desechos, que también vienen siendo desechos que se transforman en suelo, se transforman en parte de tierra, y pues qué más que le podemos dar una neutralidad a la acidez del sustrato, y pues nuestro humus nos va a salir de excelente calidad. Ya hablando de todo el tema del lombricultivo, todos estos desechos orgánicos, todos estos desechos vegetales que encontramos acá, lo vamos a ver reflexionado o lo vamos a ver como un resultado en este suelo, en esta tierra. Es un suelo ideal, por eso se denomina humus, porque muchas de las características que tenemos aquí son características físico-químicas: su textura, su color, su olor, todas sus fases las encontramos muy aptas para ser una formadora de suelos. Este sustrato también contiene ya muchos microorganismos vivos, muchos microorganismos que van a entrarse a fijar ligeramente al suelo y van a aportar los nutrientes que buscamos para nuestras plantas. Entonces, pues mis queridos amigos, eso era lo que les queríamos hablar nosotros sobre los manejos de los sustratos. También es importante que sepamos que hay algunos desechos vegetales que no pueden ser suministrados en la lombricultura, como entre los cuales esos desechos que no se le pueden suministrar son desechos tipo ácidos,
o sea, cáscaras de mandarina, hojas cítricas, limones, todo lo que tenga que ser parte ácida, no es viable para suministrársela a las lombrices. No quiere decir que no se pueda suministrar, sí se puede suministrar, pero las consecuencias que vamos a obtener por esa acidez que nos da ese tipo de desechos es que nuestra población de lombrices no se nos van a multiplicar. Entonces, si no tenemos una población multiplicada, nuestro lombricultivo posiblemente va a ser muy lento. Otro de los desechos vegetales que no se recomiendan suministrar son las cebollas, cebollas de cualquier tipo, cebolla larga, cebolla de huevo, lo que son jengibres tampoco, por lo que son materiales que irrigan o segregan sustancias un poco ácidas que afectan el tema de la lombriz. Entonces, pues mis queridos amigos, quisiera conocer un poco más las preguntas que tienen sobre referente al tema que estamos hablando, sobre qué tipo de sustrato suministran ustedes, qué tipo de desechos orgánicos están teniendo problemas o qué fase de descomposición ustedes realmente están dando el alimento. Y ya para cerrar el tema del alimento, una vez ya tengamos esa fase de descomposición, es muy importante de que si lo vamos a suministrar, lo humedezcamos antes de ser suministrado, o si lo suministramos, humedecer las camas después de eso. Ya eso depende o eso varía en la actividad como usted la quiera desarrollar. Se puede hacer de las dos formas. En el momento que usted ya está extrayendo ese compost, ese compostaje, ahí se humedece y se lleva ya listo con una humedad relativa apta, que es la que buscamos de un 60, un 70%. Y si le gusta hacer la forma de suministrar el alimento y después hacer el riego, no hay ningún problema. No es casarse con las cosas o los tips o las experiencias que nosotros les estemos compartiendo, sino que el tema de la lombricultura es saber jugar bien con la comida, saber jugar con que el alimento que nosotros les demos sea de color café oscuro. Esa es la frase que se deben de aprender el día de hoy. El alimento que les damos a las lombrices siempre debe ir de un café oscuro. Entonces, mis queridos amigos, yo les deseo muchas felicidades a ustedes. Gracias por escucharnos, por compartir un ratico con nosotros y poder ver que existen todo tipo de desechos que son viables para el lombricultivo. También es importante que se graben los que no deben de ser suministrados. ¿Qué serie de preguntas tenemos? Miremos a ver. No tenemos preguntas por ahora. ¿Hay preguntas por ahora? Bueno, pues el momento, pues si las preguntas no están en nuestro fanpage, pues significa de que la capacitación o el tema, la charla más que todo, que esto era una charla didáctica, una charla donde les mostramos diferentes tipos de sustratos, diferentes tipos de desechos, ustedes los conocieran. Entonces, pues si no hay preguntas, pues les deseamos muchos éxitos a ustedes en sus lombricultivos y recuerden siempre de que el alimento tiene que ser apto para poder que sus lombrices no busquen huir, no busquen salirse, no se mueran. Entonces, mis queridos amigos, les deseo un éxito para todos y un feliz fin de semana. ¿Desea decir algo más, Luis? Ah, ya. Pues yo le cerraré.